Muchachos, el Barcelona golea 5-0 al Real Betis, a un equipo que estuvo muy bien la temporada pasada, que va a disputar competencia europea esta, y lo hace en un momento en que veíamos quizás a un Barça que le estaba costando anotar gol, cerrar los partidos y a veces ganar, pero pues solo por un gol de diferencia. Sin embargo, pues se destapó un poquito para este fin de semana y me parece muy interesante lo que llegamos a ver porque ya lo hizo desde un inicio con sus nuevos fichajes desde la parte titular y me estoy refiriendo sobre todo al caso de Joao Félix y sobre todo Joao Cancelo, los Joao, que creo que ambos tuvieron un gran partido. Así que vamos a empezar hablando sobre estos dos grandes jugadores. Primero sobre Félix, me gustó bastante el verlo por la parte de la izquierda, si bien es un jugador que pues lo hemos visto a veces como falso 9, como segunda punta por las bandas, tanto en el Atlético como el Chelsea. Creo que viene a complementar o al menos estar en un espacio el que venía siendo un dolor de cabeza para los blaugranas, sobre todo porque había obligado a muchas veces Xavi, a Gavi a jugar como este falso extremo izquierdo, un poquito lo que hace Valverde al momento de estar por la derecha en el Real Madrid, o al menos lo hacía la temporada pasada, y obviamente eso, pues, hasta cierto punto hacía que Gaby, no sé, no sacara por momentos su mejor versión. Creo que Gaby tiene un gran partido este fin de semana y se da debido a que por fin puede estar en una posición en el mediocampo. Y esto de darle la responsabilidad a Joao Félix de estar ese jugador adelante, obviamente también lo beneficia. Y lo vimos muy productivo, generando un gol, generando esa rara asistencia, bueno, no rara, en el que deje pasar el balón para Robert Lewandowski que anota y que de esta manera igual Robert Lewandowski anote su tercer gol de manera consecutiva con el Barcelona. Yo solo lo menciono porque es algo que pues bueno, veníamos diciendo que no eres el Lewandowski tan goleador como estábamos viendo en el Bayern, y si bien es otra liga, ya es un jugador un poco más mayor, pues bueno, era entendible. Pero la verdad es que parece que junto con Joao y Lewandowski se van a entender muy bien. Y quiero rescatar sobre todo a Joao porque es un jugador que viene a ser muy señalado en el Chelsea, que no cumplió las expectativas, su debut se hizo expulsar, le costaba anotar gol. En el Atlético al parecer pues ya no lo quieren tanto. Entonces yo creo que en este sentido me gustó bastante que llegara aquí y creo que va a ser esa pieza faltante tras la salida de Dembélé en este Barcelona por la parte de la izquierda, porque también eso va a permitir rotar un poquito con el tema sobre todo de Rafinha, ya no está Ansu Fati, ya no está Dembélé, y al final de cuentas es un fondo de armario muy interesante. Y repito, parece que Lewandowski por fin al menos dio brotes verdes, por fin una relación, una asociación con un jugador, porque normalmente hasta este partido, antes de este partido, veíamos un Lewandowski que muchas veces era quien se tenía que retroceder algunos metros para poder estar en contacto con el balón, porque por eso mismo le costaba anotar, no tenía tantas ocasiones como quizás sí los tenía, por ejemplo, en Alemania con el Bayern. Y ahora con Joe Félix parece una conexión que ya estaba destinada a hacerse, fue algo complicado. ¿Por qué? Porque es muchas veces Joe Félix quien se encarga de ir por el balón para luego hacérselo llegar al polaco, y es algo que posiblemente vamos a ver a la inversa, con Lewandowski retrocediendo algunos metros para que Joe Félix pueda picar el espacio. Y este jugueteo que pueden traer, obviamente va a ser capaz de generarle mejores ocasiones de gol al Barcelona, cosa que quizás no podríamos ver tanto con un Gavi, que es un jugador que se iba más para el centro y para abrirle lo que es la banda, lo que es Valde, y ya Valde sea como un extremo. Creo que sí va a brindar una herramienta más atractiva al momento de atacar por parte del Barcelona. Entonces me gustó mucho el partido de Joao Félix y creo que va a ser una pieza muy interesante a seguir en esta temporada. Hay que ver si puede encontrar la consistencia que quizás le faltó de cara a portería dentro de lo que era el Chelsea. Ahora, otro jugador a tomar en cuenta en esta parte es Ferran Torres, el famoso tiburón. ¿Por qué? Porque en este sentido, rompe una racha de 49 faltas directas de tiro libre que tenía el Barcelona sin poder anotar desde el 2021. ¿Quién fue el último jugador que anotó? Pues naturalmente fue Messi. No había podido anotar y lo termina por hacer Ferran Torres con una actuación increíble de manera igual. O sea, fue titular por la parte de la derecha. Recordemos que Rafinha fue que estuvo en la banca, incluso luego termina entrando y anotando, si no recuerdo mal. Pero anota gol de tiro libre. Eh, pero anota gol de tiro libre, viene enrachado en algunos partidos
En esta ocasión anota el gol de tiro libre rompiendo esta racha en la goleada. Me parece que anota 2 goles en ese partido frente a Chipre con España. Contra Osasuna no anota, pero se anota contra Villarreal en esa remontada que terminan por hacer. Bueno, en ese partido cerrado que creo que termina 4-3. Anota contra el Cádiz. Desde la pretemporada se le veía con buenas sensaciones. Y precisamente cuando quizás estaba más cuestionado, cuando se hablaba de que querían deshacerse de él, que no había rendido, que incluso se hablaba de esa polémica con el tema de la deuda con el Manchester City. O sea, viene retomando una actitud que creo que me parece la adecuada de quedarse en el equipo, una actitud valiente, porque es más fácil irse cuando no te quieren, porque muchos aficionados no lo querían y a veces yo igual, digamos que no entendía qué estaba haciendo en el Barcelona en el momento, parecía no ser una respuesta y pues bueno, termina por tener un partido, termina por anotar, termina por estar teniendo una racha goleadora y siendo importante y destacado en los partidos y muchas veces iniciando desde la banca. Ahora le tocó ser titular y fue muy interesante verlo porque precisamente fue la mejor exhibición que ha tenido el Barcelona desde que inició la temporada. Porque precisamente la verdad es que el Barcelona, como ya venía diciendo, no se estaba encargando de cerrar esos partidos. Por ejemplo, antes de este 5-0 fue un 2-1 al Osasuna. Un 4-3 al Villarreal, un 2-0 al Cádiz, que bueno, un poquito más entendible, y el 0-0 contra el Getafe, que fue el debut. O sea, sí le venía costando cerrar los partidos y al menos hoy con este tridente Lewandowski, Joao Félix y Ferran Torres, la verdad es que brillaron y naturalmente esto no se entiende sin lo que es Joao Cancelo. Joao Cancelo que igual era ese lateral que por fin ya necesitaba el Barcelona, que quizás es lo que va a evitar que ya veamos a un Koundé, que veamos a un Araujo un poquito más como lateral, Araujo sobre todo en esos clásicos con Vini, y naturalmente le va a permitir al Barcelona rotar, porque por ejemplo sabemos que por ejemplo de Araujo está lesionado, no hay problema porque tienes a Christensen que hizo un gran año la temporada pasada, a Koundé que es un gran central y te permites digamos que tener la banca a Íñigo Martínez que también tuvo minutos, por ejemplo. Ya va a volver Araujo y se ve un Barcelona mucho más sólido. Si bien son situaciones que están por a lo que es sesiones, pues naturalmente si el Barcelona con esta plantilla le permite avanzar a lo que son los puestos de Champions League, las siguientes fases eliminatorias, pues sabemos que el crecimiento va llegando, los patrocinios, todo va a ser mejor como tal. Creo que ya había hecho un gran trabajo, pero hacía un poquito más quizás de lo que tenía. Ganó la liga cómodamente, pero pues falló en Europa o al menos no cumplió las expectativas con lo que es Europa por X o por Y razón, lo que quieran de la polémica contra el Inter, situaciones contra el Bayern, lo que quieran. Pero bueno, parece ser que ahora sí está teniendo una plantilla mucho más completa que le va a permitir tener más opciones en las competiciones europeas y va a significar a la larga más dinero. Creo que es muy interesante lo que estamos viendo con este Barça, con este Joao Félix, con esta versión de Ferran Torres, Cancelo que estuvo magnífico y eso naturalmente a quién beneficia. A Lewandowski, que es un jugador que necesita estar en contacto con el balón, que tiene calidad para jugar por fuera, pero sabemos que es un killer y necesita estar dentro del área. Entonces, me llama bastante la atención lo que puede generar este Barcelona y creo que ilusiona de cara a Champions League sobre todo. Como liga, va a ser muy interesante porque el Madrid, si bien tiene esta plaga de lesiones, pues bueno, solo son 2 puntos de diferencia. O sea, todavía queda bastante liga, que de esos clásicos y ahí se puede poner parejo. Y sabemos que el Real Madrid en algún momento va a fallar. Sabemos que están teniendo problemas con las lesiones y en algún momento van a tener un tropiezo, así como el Barcelona lo hizo en su debut ante el Getafe. Repito, es un Barcelona muy interesante de ver y creo que debemos echarle un ojo, sobre todo en Champions League, que tienen un grupo hasta dentro de todo, podríamos decir, asequible. Si no pasan este grupo de lo que es el Champions, no lo sé, quizás ahí ya sería algo muy complicado porque es el Shakhtar, va favorito entre el Shakhtar, es el Porto, va favorito entre el Shakhtar, el Anter que incluso debutan con los campeones belgas, van favoritos. O sea, creo que el Barça aquí tiene un pie y medio, si saben gestionar bien los partidos, pie y medio en los octavos de final y como líderes, lo cual te va a facilitar el ir a unos cuartos y bueno, tener suerte en los sorteos. Bueno, pero bueno, hasta aquí quiero dejar este video. Muy emocionado por lo que vimos en el Barcelona. Es el Barcelona que sí se extrañaba ver. Y creo que esto le va a hacer un aliciente más atractivo a lo que es la liga. Que pues bueno, si un Barcelona pues con un Madrid dentro de todo cómodo, pues la vuelve un poquito ácida, por así decirlo. Así que bueno, muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo en uno próximo. No olviden suscribirse y dejar su like. Chao.